y por qué recomendaría usted para las diferentes partes de la red? Recuerde que una red tiene un área de cableado, un área de funcionamiento horizontal, una vertical y una de backbone. Bueno, entonces, entonces, nosotros tenemos, dentro de lo que vimos de capa física, vimos que para montar una red LAN, ¿cierto? O sea, saquemos del cuento al cable coaxial, ese no es para redes locales. Nosotros disponemos de par trenzado, ¿cierto? Par trenzado, contamos con fibra y de pronto podemos tener también conexión inalámbrica, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, en la clase pasada yo les dije, piensen en uno de los edificios de las unidades. Le colocamos de ejemplo eso, me acuerdo. Entonces yo les dije, todo el cableado que se hace en un piso del edificio, o sea, todo lo que es un piso del edificio, entonces equipos, salas, de todo, todo el cableado que hay desde los equipos, los PCs, hasta el switch de piso, ¿listo? Ese tipo de cableado, ese tipo de, digamos, de área de la red se llama el área horizontal, ¿listo? Se llama el área horizontal. Como estamos en un edificio, estos switches de cada piso, entonces piensen que esto ese matachito que pinté ahí se repite cualquier cantidad de veces según los pisos que tenga el edificio. Los edificios tienen normalmente un switch principal de todo el edificio. Entonces, el cableado de cada piso, va conectado desde el switch del piso hacia el switch principal. Y ese switch principal conecta con el switch principal del otro edificio que tiene la misma estructura. Entonces está conectado con el switch del segundo piso, está conectado con el switch del tercer piso, está conectado con... Bueno, y así sucesivamente. ¿Listo? No vamos a ponernos a repetir aquí. Bueno, entonces decíamos, mire, este tipo el cableado de un piso, el cableado de un piso, este lo llamamos el cableado o el área de cableado horizontal. ¿Sí se acuerdan de eso? El cableado que hay desde los switches, de cualquier piso al switch principal, este es cableado o el área de la red vertical. Y la conexión que hay entre un edificio y otro, esto es lo que llamamos el backbone o la troncal de la red. El backbone o la troncal de la red. ¿Verdad? Entonces, la pregunta iba dirigida a ustedes con lo que hasta ahora conocen. ¿Qué tipo de cable, qué tipo de medio recomendarían para hacer el cableado horizontal, para hacer el cableado vertical y para hacer el cableado de backbone? ¿Ya? Entonces, en el cableado horizontal, se tiene que darle conexión a la red a usuarios que están en el mismo piso, ¿verdad? Entonces, en la misma oficina o en varias oficinas del mismo piso, usted pudiera de pronto hacer combinación de dos tipos de medios. Usted pudiera utilizar par prensado, ¿listo? Par trenzado y de pronto combinarlo con inalámbrica. ¿Sí? Se pudiera pensar en eso. ¿Por qué? Porque le decía que ¿por qué? Pues porque el par trenzado, el ancho de banda que ofrece es suficiente para los usuarios de una oficina. ¿Listo? Además que con el par trenzado, pues pensando en el cableado de una oficina, el par trenzado sin blindaje, el UTP, si ustedes querían ser más específicos, no hay demasiado ruido que interfiera con la comunicación, ruido externo, ¿listo? Entonces el par trenzado, el UTP nos pudiera servir. ¿Por qué la inalámbrica? Porque permitiría de pronto cierta flexibilidad de los usuarios, cierta movilidad para que ellos se conecten a la red. ¿Mm? Ahora, el cableado vertical, que es el cableado que recoge todo el tráfico de un piso, todo el tráfico de un piso y lo envía a un switch principal, ese cableado vertical lo pudiéramos hacer utilizando o fibra óptica, puede ser, que porque nos ofrece gran ancho de banda, porque nos permite mayores distancias en caso de que el edificio sea muy alto, de 20 pisos, ya son varias decenas de metros. Entonces, pudiera ser con fibra óptica o pudiera ser par trenzado de alta velocidad, de ancho de banda, ¿sí? Puede ser. O sea, en el cableado vertical puede ser fibra o puede ser par trenzado. ¿Por qué?
La fibra óptica, por todas las características que tiene de inmunidad al ruido, de las distancias que permite, del ancho de banda que ofrece. El par trenzado, ¿por qué? Porque el par trenzado también puede ofrecer grandes velocidades. Normalmente este tipo de cable está dentro del edificio, o sea, no está a la intemperie, ¿listo? Va por unos ductos o por unas canaletas, bueno, ductos hablemos porque va de un piso a otro, y está protegido contra sol, contra polvo excesivo, contra agua, etcétera. Entonces pudiera servirnos el par trenzado. Y la conexión de edificio a edificio, pues normalmente se recomienda que sea con fibra, ya porque hay que salir del edificio, el cableado tiene que estar de pronto al aire, entonces se recomienda la fibra. Eso era básicamente así bueno, ¿y por qué? Por las distancias que hay que recorrer, por las condiciones en que el cable va a estar, o sea, dónde va a estar el cable, ¿verdad? Entonces va a estar en unas condiciones de pronto un poquito adversas en cuanto al tema atmosférico, llamémoslo así, por la inmunidad del ruido, entonces fácilmente él puede pasar por, como le decía, cerca de cables de corriente, puede estar en la misma canaleta por donde pasa todo el voltaje eléctrico de un edificio a otro y no pasa nada con la fibra. Se pueden aprovechar esos ductos que ya existen para interconectar de pronto la parte eléctrica de los edificios. Eso era más o menos lo que había que contestar aquí, ¿sí? Entonces, obviamente, pues yo quería que ustedes más o menos identificaran, obviamente, pues en el ejercicio entraban varias cosas en las que ustedes tenían que conocer. Entonces, ¿cuáles son las características de cada tipo de medio de transmisión? ¿En qué momento se usa? ¿Y qué hace que ese tipo de medio de transmisión sea recomendado para ciertos ambientes? ¿Sí, más o menos? ¿Sí está de acuerdo con que eso debería ser ahí? ¿No? ¿Callados todos? Listo. Sí, Eso. profe, ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Que no lo escuché bien. Que pero si... pues ¿Qué? yo la interconexión entre los edificios, pues ya se la dejé al proveedor de la banda, de la red. No, o sea, cuando es una red local, cuando es una red interna, ahí decía que los edificios están muy cerca, hasta decía 30 metros, ahí yo lo especifiqué para evitar ese tipo de ambigüedades. O sea, se supone que es una red local y ahí dentro de mi empresa, ahí no entra para nada el proveedor de servicios, ¿listo? No entra para nada el proveedor de servicios. Solo si yo dijera, tengo un edificio en Real de Minas y tengo otro edificio allá cerca de la UIS, de la misma empresa, y necesito interconectarlos, obviamente yo no lo voy a poder hacer con fibra propia porque ya no me lo permiten. Me toca entonces definitivamente entregarle mis datos a un proveedor de servicio para que él a través de la red de él me lleve hasta la UIS y allá me conecte con el otro edificio. ¿Listo? Ahí sí, pero estaba muy clarito en el enunciado que los dos edificios estaban cerca. Entonces se supone que es ahí mismo, estamos ahí mismo a media cuadra, a 2 casas de distancia estamos del otro. Entonces eso va a ser tendido totalmente mío. Ahí no entra ningún proveedor de servicio. Sí, profe, se lo entendió. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con la charla de hoy. Regáleme un segundito, ya sigo hablando. Espéreme un segundito. Bueno, listos. Entonces el tema de hoy es una continuación del tema que traemos hace 2 clases. ¿Listo? Nosotros estamos, o sea, cuando empezamos todo el cuento
O sea, de pronto ahorita la pregunta es, bueno, ¿por qué estábamos hablando de capa física? ¿Por qué nos gastamos 2 clases hablando ahí de cable, de ancho de banda ancha, de rendimiento, de propiedades de los medios? ¿Por qué estábamos viendo eso? Sí, de pronto alguno ya perdió la idea de por qué veníamos hablando de eso. Nosotros decíamos, mire, cuando nosotros queremos comunicar a 2 personas a través de un dispositivo, ¿verdad? Queremos comunicar dos equipos a través de la red. Entonces aquí está esta chica en su computador comunicándose ya con otra persona. Él también tiene un dispositivo allá. Yo les comentaba que nosotros a veces como usuarios no tenemos idea de la complejidad que existe en la comunicación. Entonces, aquí no voy a volver a echar el mismo cuento de qué días porque no me demoraría mucho. Entonces, las organizaciones, los proveedores, bueno, esto realmente lo hicieron fue unas organizaciones, definieron todas las tareas que se hacen en una red, las organizaron para entenderlas mejor, para bajarle un poquito a la complejidad de lo que hay que hacer. Se idearon un modelito, ¿listo? Se idearon un modelo de 7 capas, ¿listo? Y a cada capa le asignaron una tarea específica dentro de todo el problema de comunicar equipos en una red, ¿ya? Entonces, nosotros alcanzamos en una primera clase, o sea, hace 2 clases, alcanzamos más o menos a hablar de esto. Yo les decía, cuando nosotros vamos a enviar mensajes a la red, cuando vamos a enviar un dato a la red, los datos van a ser recibidos. Entonces aquí está mi computador y voy a mandar un dato a la red. Los datos que yo voy a enviar van a ser recibidos por una de esas capas de ese modelo. ¿Listo? La información va a empezar a ser transformada, va a ser manipulada, va a ser procesada por esas capas. ¿Listo? Hasta que ya llega el momento en que los datos tienen que salir del dispositivo. Entonces, si es un computador que está conectado por cable, pues las señales, los datos, la información va a salir en forma de señales eléctricas. Si estamos conectados de manera inalámbrica, la señal va a salir en forma de ondas electromagnéticas. Si estamos conectados por fibra, la señal va a salir en forma de haces de luz. Todo esto que está aquí, o sea, todo lo que pasa aquí, todo este procesamiento ocurre dentro del dispositivo. Entonces, es un celular, es un computador. Todo este procesamiento a través de 7 capas ocurre dentro del mismo dispositivo. Entonces, nosotros en las clases anteriores estábamos hablando de esta capita, de la última capa. Bueno, en orden descendente, la última. ¿Listo? En orden descendente es la última, la capa física. En orden de numeración, recuerden que estas capas tienen un número. En orden de numeración, esta es la primera capa del modelo, la que está más al fondo. ¿Listo? Entonces, esta capa física es ahí donde está la tarjeta de red, están los cables, está ya todo el procesamiento de las señales para poderlas sacar del equipo. Entonces, ya, para empezar a meternos en el tema de hoy, el tema de hoy abarca o tenemos que hablar de 4 capas, ¿listo? De estas capas superiores que aparecen acá. Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros. La capa superior de este modelo se llama la capa de aplicación, que esa es una de las que vamos a nombrar ahorita. La siguiente capa se llama la capa de presentación, que es otra de las que vamos a estudiar. Y la siguiente capa es la capa de sesión. Esas 3 están dentro de estas diapositivas. Y en otra diapositiva que ahorita cargamos está la siguiente capa que vamos a hablar, que es la capa de transporte. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a retomar nuestro ejercicio de aprender qué es lo que pasa dentro de un equipo para poder comunicarse con otro. Y vamos a arrancar en orden de arriba hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, empecemos. Entonces, mire, nosotros tenemos aquí, en esta diapositiva, tenemos exactamente este modelito que yo les acabé de pintar. Ese modelo, si ustedes se acuerdan, se llama el modelo OSI. ¿Entendido? Modelo OSI es un modelo de comunicaciones, es un modelo que describe de una manera sencilla cómo o qué tareas o qué funciones, qué tareas más bien se deben realizar dentro del dispositivo para facilitar la comunicación. Entonces, nosotros pensemos que este equipo que está aquí a la izquierda, bueno, cualquiera de los de la izquierda, cualquiera, es el equipo que está mandando datos a la red,
¿Listo? Él es el que va a mandar, no sé, un archivo, un correo, un mensaje, cualquier cosa, datos. Hablemos de datos, no nos enredemos pensando qué tipo de datos. Él los va a mandar, los va a enviar a la red. Y acá este señor que está conectado de manera inalámbrica, en una tablet, tal vez, una PDI, él los va a recibir. ¿Listo? Él va a recibir la información. Entonces, recordar que para que la comunicación entre dos equipos se pueda dar, es necesario que los dos equipos tengan implementado el mismo modelo de comunicaciones. ¿Listo? O sea, es necesario que haya como un estándar respecto al modelo de comunicaciones que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, si yo acá tengo montado el modelo OSI, este equipo también lo debe tener para que las dos máquinas se puedan comunicar entre sí. ¿Listo? Eso es importante. Bueno, entonces, este señor, recuerden, este es el que va a enviar los datos. Entonces, vamos a llamarlo el emisor. ¿Entendido? Y este equipo que está aquí a la derecha es el que va a recibir los datos. Entonces, lo vamos a llamar el receptor. Entonces, cuando acá desde el computador, este usuario abre un software, abre una aplicación pues para escribir algo, ¿cierto? Entonces la aplicación puede ser un cliente de correo electrónico, la aplicación puede ser un navegador web, ¿cierto? A través del cual yo voy a tener acceso a la red. Hamburguesa. Bueno, pero para todos, hamburguesa para todos. Sí, para todos, son 30 y pico de hamburguesas. El cliente, este usuario puede tener abierto el WhatsApp web, por ejemplo. Eso es el software. Bueno, nosotros usamos mucho la palabra aplicación, ¿no? Tiene instalada una aplicación para poder mandar mensajes instantáneos a la red. Esa aplicación, ese software que él tiene aquí instalado, no es esto, o sea, no es esta aplicación que aparece aquí, ¿entendió? Entonces, quería empezar por ahí para diferenciar el término aplicación que nosotros usamos comúnmente, que es el de un software instalado en mi máquina, y el término aplicación, que es el del modelo OSI, ¿ya? Esta aplicación, esta capa de aplicación que nosotros vemos acá, esa capa de aplicación no está en contacto con el usuario. O sea, el usuario, nosotros no tenemos contacto con la capa de aplicación. Nosotros tenemos contacto con algún software que tenemos instalado para poder mandar y recibir datos de la red. Entonces, esta capa de aplicación, ¿con quién está en contacto en mi computador? Esta capa de aplicación está en contacto con el software que yo tengo instalado y que estoy utilizando en ese momento, software de comunicación en la red. Entonces, llámese una aplicación de juegos, llámese el chat, el WhatsApp, llámese el correo electrónico, llámese el navegador web, o sea, con cualquier aplicación que me permita estar enviando y recibiendo datos. Este software sí está en contacto con el usuario. ¿Listo? Entonces, el usuario sí interactúa con el software, pero el software es el que interactúa con la capa de aplicación. ¿Y esa capa de aplicación dónde está? ¿Listo? Esa capa de aplicación ¿dónde está? ¿Dónde está implementada en mi celular? ¿Dónde está implementada en mi computador? Esta capa de aplicación está implementada en el sistema operativo. O sea, la mayoría de estas capas, voy a pintar por aquí, la mayoría de estas capas son sistema operativo. ¿Listo? La mayoría de esas capas es puro sistema operativo del computador. Entonces, es una capa de software allá interna dentro de mi dispositivo con la cual yo no tengo manera de configurarla, modificarla, ni nada. Es como una caja negra ahí que simplemente me procesa los datos que yo voy a enviar a la red. ¿Listo? Estas dos capitas que dejé por fuera, la capa de enlace de datos y la capa física, bueno, ya son capas que están fuera del alcance del sistema operativo. ¿Listo? Ya es otra cosa diferente. Esto ya es tarjeta de red, ya son cables, ya son puertos, etc. Entonces, esta parte es puro sistema operativo. Ya, entonces, voy a borrar esos rayonazos que hice aquí. Entonces, el cuento, empecé por aclararlo, ¿no? Los usuarios, ahí ya para cerrar nuevamente la explicación, los usuarios no estamos en contacto directo con la capa de aplicación. Los usuarios estamos en contacto con algún software
y ese software es el que está en contacto con la capa de aplicación. Bueno, entonces la capa de aplicación contiene, la capa de aplicación del modelo OSI, está formada por una serie de protocolos, ¿listo? Entonces uno preguntaría, bueno, ¿qué es un protocolo? Pues un protocolo es una capa de software que tiene definido unas reglas, que tiene definidos como unas políticas para poder hacer algo, ¿listo? Unas Profe, yo lo reglas, veo como unas normas que debe seguir para que funcione lo que haga. el protocolo, sí, entonces el protocolo es eso, unas políticas, unas reglas que se deben seguir para hacer algo. Entonces, la capa de aplicación tiene gran cantidad de protocolos, ahorita los vamos a nombrar algunos, tiene muchos protocolos, ¿verdad? Y cada protocolo de los que existen en esta capa se encarga o facilita o permite que el usuario pueda hacer algo en la red, ¿sí? Entonces, si nosotros podemos mandar correo electrónico en una red, es porque existe en la capa de aplicación un protocolo que está en capacidad de poder manejar ese tipo de tarea, que es mandar y recibir correos en una red. Si nosotros podemos jugar en una red, si podemos conectarnos a jugar, es porque existe en la capa de aplicación un protocolo que nos permite hacer ese tipo de, usar la red para eso, ¿listo? Si nosotros podemos descargar archivos a través o desde un servidor, es porque existe un protocolo para hacer eso, ¿listo? Si nosotros podemos, ¿qué más? Si podemos conectarnos remotamente a una máquina para darle órdenes desde mi computadora a otra máquina, es porque aquí hay un protocolo para hacer eso. Entonces, la capa de aplicación lo que hace es ofrecer servicios de red. ¿Listo? Ofrece servicios de red a las aplicaciones que usan los usuarios o al software que usan los usuarios. Entonces, la capa de aplicación ofrece servicios de red a las aplicaciones que usan los usuarios. Entonces, no pierdan de vista esto. El usuario está en contacto con un software que lo llamamos aplicación y esa aplicación está en contacto con algún protocolo de la capa de aplicación. Si aquí en la capa de aplicación no existiera el protocolo para procesar correo electrónico, pues simplemente el correo electrónico no existiría en nuestras vidas. Eso nadie se lo ha inventado, nadie lo ha hecho, entonces, pues nada, estaríamos acostumbrados a seguir mandando cartas en físico o a comunicarnos de una manera diferente, pero no por correo electrónico. Entonces, el correo electrónico existe, lo podemos usar porque existe aquí un protocolo que soporta y que entiende y que sabe cómo manejar ese tipo de aplicación en la red, ¿ya? Entonces, esta capa de aplicación ofrece servicios de red, Otra definición es que la capa de aplicación proporciona la interfaz a la red, es decir, la capa de aplicación es la capa que nos recibe los datos que van a ser enviados a través de la red, ¿listo? Entonces, es como la capa de aplicación es la intermediaria entre nosotros, por aquí con nuestro software, es la intermediaria aquí entre de nosotros y la red. Por aquí están los cables, los switches, los enrutadores, todo. Entonces, ella es la intermediaria, ella es la que nos va a recibir los datos en primera instancia, nos va a recibir los datos para empezar a procesarlos dentro del dispositivo para finalmente poderlos enviar a través de la red. Entonces, por eso aparece esa otra definición ahí, ¿verdad? Que la capa de red es la interfaz, es la intermediaria hacia la red. Entonces, es la que nos sirve de intermediaria para podernos conectar a la red. Bueno, entonces, esa es la primera definición. A mí me gusta más la definición que les di ahorita, que la capa de aplicación, la tarea de esa capa es ofrecer servicios, ¿listo? Ofrece servicios de red. Eso es lo que hace. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer en una red, todo lo que se puede hacer, lo hacemos porque la capa de aplicación nos ofrece ese servicio, ofrece servicios de red. ¿Listo? Y tengan en cuenta a quién se los ofrece. Tengan en cuenta que esos servicios de red se ofrecen a las aplicaciones, no se le ofrecen directamente al usuario, se le ofrecen a las aplicaciones. Bueno, listo. Entonces, en la siguiente imagen vamos a empezar a conocer, vamos a empezar a hablar
acerca de algunos de esos protocolos que existen en la capa de aplicación. ¿Listo? Como les dije, son muchos. Para todo lo que se puede hacer en la red hay protocolo. Algunos de esos protocolos son estándares, o sea, ya vienen ya incluidos dentro de los servicios por defecto que tiene una red. ¿Entendido? O sea, si usted instala una red, monta el Windows en los equipos, ya por defecto usted puede usar varios de esos servicios. Ya usted puede hacer muchas cosas dentro de la red. O sea, son como los servicios básicos. Con esos servicios aparecieron las redes. A eso me refiero. ¿Listo? Son servicios muy conocidos, son demasiado conocidos. Entonces, aparecen protocolos, por ejemplo, que nos permiten dentro de la red utilizar un sistema de nombres de dominio. Entonces ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Listo? Este protocolo lo conocemos como DNS. Entonces yo ahorita les voy a preguntar y además les voy a explicar qué es lo que hace este servicio dentro de una red. Otro protocolo, ¿cierto? Que lo usamos todos los días es el protocolo de transferencia de hipertexto. ¿Ya? Entonces, ese protocolo también HTTP. Ese protocolo comúnmente utilizado por nosotros, me imagino que la mayoría de ustedes lo conocen, pues o sea, todo el mundo lo ha escuchado esa letra. Es que todo el mundo cuando entra al navegador, en la parte superior ahí aparece HTTP, // y aparece allá un nombre de dominio. ¿Sí? Entonces, entender para qué sirve ese servicio, para qué sirve ese protocolo. Este protocolo, protocolo simple de transferencia de correo, él viene ligado con y entre los dos permiten tener el correo electrónico. ¿Listo? Permite tener el correo electrónico. Bueno, este protocolo de configuración dinámica de host, algunos me imagino que ya lo conocen, el DHCP. Entonces, todos esos protocolos tienen un nombre, ese es como el nombre largo, ¿verdad? Protocolo de configuración dinámica de host, y el nombre corto son así, unas iniciales, DNS, HTTP, DHCP. Este señor que está aquí arriba, de esos de correo que no le coloqué nada, este es el SMTP. SMTP, así se llama, pues es el nombre técnico. Este protocolo de oficina de correos puede ser el POP. Estoy colocando ahí nombres como para que ustedes vayan acostumbrándose a esto. Protocolo de transferencia de archivos, que se llama el FTP. Hay otro muy parecido a este que se llama el TFTP. Ya en la siguiente diapositiva empezamos a explicarlos. TFTP. Y este protocolo el protocolo de acceso a mensajes de Internet, este es el IGMP, protocolo de acceso a mensajes de Internet. Bueno, entonces ahí tenemos una serie de protocolos, como les dije, son los estándar, son los conocidos, son los básicos que tiene la red, son los servicios básicos que nosotros utilizamos dentro de una red. Entonces, del DNS, este es un protocolo que sin que nos demos cuenta, nosotros a veces no somos conscientes de que lo estamos usando. Todos los días lo usamos, todos los días que usted usa la red, normalmente estamos usando el DNS. ¿Alguno me puede explicar? No es traducir el nombrecito DNS, pues ahí está ya en negrilla, sino que me diga qué es, cómo funciona, para qué sirve. ¿No? Bueno, entonces, el DNS es un protocolo que permite que cuando nosotros vamos a navegar, ¿sí? Cuando nosotros navegamos, nosotros usemos un nombre de dominio para navegar en vez de una dirección IP. ¿Listo? En vez de una dirección IP. Entonces, el cuento es así. Todos los servidores de Internet, todos los servidores, ellos son identificables en la red, se identifican en la red con una dirección IP. ¿Entendido? Entonces pensemos una dirección IP versión 4. Voy a inventarme aquí un numerito fácil. Entonces, la dirección, por ejemplo, 19
.5.10.25. Esto es una dirección IP ahí que me acabo de inventar. ¿Listo? Entonces, si el servicio DNS no existiera, si el servicio de nombre de dominio no existiera, nosotros tendríamos que usar direcciones IP, así como esta que acabé de colocar, para conectarnos con cualquier servidor de Internet. ¿Listo? Entonces, ustedes deberían tener no sé, una libretica ahí de notas donde ustedes coloquen todas las direcciones IP de los sitios que ustedes frecuentan, ¿verdad? Entonces, la dirección IP de Google, la dirección IP del sitio de las unidades, la dirección IP del sitio de música, la dirección IP del sitio de película, o sea, de todo, todo sería con direcciones IP. Y nosotros como humanos, como personas, tenemos más dificultad en aprendernos números que en aprendernos frases. ¿Listo? Para nosotros es más fácil aprendernos palabras o frases que aprendernos secuencias numéricas como esta, 19.5.10.29 o 25. ¿Listo? Entonces el servicio DNS lo que dijo, venga, vamos a facilitarle la vida al usuario. Entonces, este servidor que está aquí en Internet, en vez de que el usuario se acuerde por esto, lo vamos a llamar google.com. ¿Listo? Google o simplemente Google. Entonces, cuando uno va a navegar, cuando yo quiero ir al servidor de Google, pues bueno, yo coloco el W ahí como por protocolo, pues porque me toca colocarlo. A veces el navegador ya entiende que si no lo coloco es porque siempre va un www al principio, y coloco aquí google.com y ya con eso yo llego al servidor. Entonces, ¿qué es lo que hace el DNS? El DNS es como un directorio telefónico. Entonces él va y busca esta frase www.google.com, va y la busca en una base de datos, de ahí obtiene cuál es la dirección IP y ahí sí podemos navegar hasta el servidor. Entonces eso es un servicio que lo que hace es traducir un nombre de dominio. Entonces el nombre de dominio sería, ¿sí me están escuchando? ¿Sí o no? Lo escucho muy callado, no sé si estoy hablando solo o qué. Siempre Ah, bueno. Entonces, el nombre de dominio es esto. Entonces, él lo que hace es traducir el nombre de dominio a una dirección IP para poder encontrar un servicio o un recurso dentro de la red. Ese es el servicio. Entonces, por eso les decía que este servicio lo usamos a diario. Todos los días navegamos, todos los días nosotros entramos a consultar el correo, a consultar las noticias, lo que sea, y siempre entramos al navegador y www algo. Y ahí está el DNS siempre funcionando. Bueno, ese es protocolo, como le digo, muy antiguo, muy utilizado. Otro protocolo es el Telnet. Entonces, Telnet es un protocolo que se utiliza en las redes para lo siguiente. Esos que siempre lo usan son personas como los administradores de red, no lo usa así cualquier persona en la red, son personas que están trabajando de pronto en el mantenimiento, la configuración de la red. Entonces, el administrador, bueno, después de que la red esté configurada, ya la red de mi empresa está totalmente configurada, yo soy el administrador de la red, mi empresa tiene 3 edificios, yo trabajo en uno de esos edificios. Yo trabajo en el primer piso de uno de los edificios, allá en una oficinita. Esa es mi oficina ya de administrador de red. ¿Listo? Ya tengo mis equipos, todo. Resulta que la red tiene un montón de switches en todos los edificios, en todos los pisos hay switches, en todos los edificios hay. Es decir, mi red está llena de un montón de equipos de red, switches, uno que otro enrutador. Hay servidores, en mi empresa tengo el servidor web, tengo el servidor de base de datos, tengo el servidor no sé qué. Bueno, en una red es normal que a los equipos haya que estarles de pronto haciendo alguna modificación a la configuración, hay que estar de pronto revisándole algo, etc. Entonces, el protocolo Telnet permite que a través de la red, o sea, sin yo moverme de mi puesto de trabajo, yo me pueda conectar con cualquier equipo, bueno, cualquier equipo de red, o sea, un switch, un access point, un servidor, yo me pueda conectar con ellos y yo pueda tomar control de ese equipo. Eso como si fuera un escritorio remoto, solo que Telnet funciona es a nivel de comandos. Es como si yo me conectara con un servidor y yo entro a darle órdenes a través de DOS.
¿Listo? Entonces, todo es a nivel de comando. Eso es lo que hace Telnet. Es un protocolo que permite o ofrece acceso remoto a servidores y dispositivos de red. ¿Entendido? Entonces, como para que uno piense qué es, imagínense los famosos escritorios remotos que nosotros a veces utilizamos para cuando quiero conectarme a otra máquina. ¿Listo? Pero entonces se usa, es para, normalmente para conectarse con switches, con routers o con servidores de la red. Bueno, este protocolo, el BootP, no lo vamos a contar aquí, ese protocolo ya no se usa, entonces no vamos a perder tiempo explicándolo a él. Ese protocolo fue reemplazado por este, entonces vamos a explicar el que realmente usamos actualmente. ¿Listo? El DHCP. ¿Este sí lo han escuchado? Tampoco. Mientras que borro aquí el tablero. ¿Sí han escuchado de DHCP? Sí. ¿Como para qué se acuerda o sabe que se utiliza el DHCP? Pues yo me acuerdo porque a mí me habían salido, o sea, sí me acuerdo del protocolo porque a veces en Windows me salían errores de ese protocolo. Ese protocolo, el DHCP. Bueno, el DHCP es lo siguiente. Resulta que cualquier equipo que esté conectado a la red, llámese computador, impresora, llámese un switch inclusive, llámese, bueno, cualquier equipo, un celular, cualquier equipo que usted conecte a la red, el equipo debe tener una configuración IP, o sea, hay que configurarle una dirección IP, ¿verdad? Hay que especificarle una identificación dentro de la red y esa identificación es una dirección IP. Hay que configurarle un parámetro que se llama la máscara de red. Hay que configurarle la información del servidor DNS. Hay que configurarle el gateway, es otro dato que se le conoce. Entonces, un equipo necesita como mínimo necesita unos 4 parámetros para poder funcionar dentro de la red. ¿Listo? Pues él necesita configurarlo. Esos parámetros se pueden configurar manualmente. O sea, yo puedo meterme aquí al computador, me meto ahí por propiedades de la red, busco TCP/IP y le pongo la dirección IP, le pongo la máscara, le pongo el gateway, le pongo el DNS. O sea, manualmente se puede hacer. ¿Entendido? En una red empresarial, cuando son cientos de equipos que hay en la red, a veces pensar que el administrador tiene tiempo de estar por todos los equipos configurándole direcciones y que llegó un usuario y le cambió la IP y dañó la conexión y me toque ir otra vez allá a pie, moverme hasta ese equipo y arreglarle la dirección. Eso es una tarea administrativa tediosa, o sea, esto quita mucho tiempo. Entonces, en las empresas normalmente se usa un servidor, ¿cierto? Una máquina especial de la red, se le instala un servicio, que es el servicio DHCP, y entonces de ahí en adelante, cuando una máquina se quiera conectar a la red, cuando un computador, un dispositivo se quiera conectar, esa máquina lo que va a hacer es, le va a pedir, le va a consultar al servidor DHCP cuál es la dirección, cuál es la información de direccionamiento que debo utilizar para poderme conectar a la red. Entonces, el servidor es el que se encarga de asignarle al computador cuáles son las direcciones, máscara, gateway, DNS que debe utilizar para poderse conectar a la red. Entonces, es una asignación automática de direcciones. Eso es lo que significa DHCP. Aquí le dicen dinámica. Bueno, es dinámica o automática. Es un protocolo para configurar automáticamente los equipos de una red. ¿Listo? Configurarlos en cuanto a direcciones IPs. Eso es el servidor, ese es el servicio de DHCP. En la mayoría, como les dije, en la mayoría de redes empresariales se usa este servidor. Bueno, otro protocolo, entonces también, ese es de los clásicos, de los básicos. Bueno, este DHCP reemplazó al BootP, que funcionaba más o menos parecido, de pronto con un poquito de limitación, pero era más o menos parecido. Otro protocolo clásico es el HTTP. Entonces, ese también a diario lo utilizamos. Ese protocolo que nosotros utilizamos para transferir páginas web, ¿listo? Para poder cargar páginas web en nuestro equipo. Entonces, siempre que vamos a navegar hacia un servidor, siempre nosotros empezamos, bueno, ya los navegadores o los sistemas operativos, bueno, el navegador permite que uno no coloque esto. Hace unos años era obligatorio que uno siempre empezara ahí
http://www.google.com. O sea, había que escribir todo eso en la barrita de dirección. Entonces, eso poco a poco se ha ido como mejorando en cuanto a facilidad para el usuario. Entonces, uno ya simplemente entra al navegador y coloca Google. Ya el mismo navegador, el mismo DNS, ya sabe que hay que utilizar, bueno, primero que todo, el sistema operativo sabe que vamos a trabajar con HTTP, después el DNS sabe que Google significa www.google.com, va y busca la dirección IP y nos conecta con el servidor de Google, ¿verdad? Entonces, este es el protocolo que nos permite eso, estar intercambiando o estar descargando en mi computador o estar visualizando la página web que está configurada en algún servidor. Bueno, este protocolo FTP, también protocolo súper antiguo, es antiguo, eso nació inclusive con el mismo tema de las redes. Ha entrado también en desuso, todavía se usa, pero digamos que se usa cada vez menos. ¿Listo? Ese servicio está incluido, por ejemplo, dentro del HTTP o de otras aplicaciones. Entonces, ¿cómo funcionaba FTP? Entonces, FTP era para lo siguiente. Bueno, es un protocolo, digamos la traducción, es un protocolo de transferencia de archivos. ¿Listo? Eso es lo que significa FTP. Entonces era así. Cuando los usuarios de una red necesitaban intercambiar archivos, entonces, por ejemplo, yo estoy aquí, bueno, estoy aquí en mi casa y yo quiero compartirles a ustedes esta presentación. ¿Listo? Se la voy a compartir. Estamos en un mundo donde no existen los servidores como los que tenemos ahorita, que subimos allá a Atenas los archivos. Entonces, estábamos en un mundo de hace unos años. Entonces, me tocaba a mí instalar un servidor, ¿cierto? O usar un servidor público, por ejemplo, un servidor en Internet. O sea, ya ese servidor, el trabajo de ese servidor era simplemente aceptar archivos, aceptar que yo los subiera al servidor o que yo los descargue del servidor. Entonces, ¿qué hacíamos? Si yo quiero compartirles a ustedes un archivo, yo pues escribo el archivo, lo creo en mi computador y después ese archivo lo subo a un servidor FTP. ¿Listo? Como les digo, ese servidor puede ser público, por ejemplo, un servidor donde yo tenga alguna cuenta en el servidor. Entonces, subo el archivo al servidor y ustedes allá desde sus respectivos equipos, en sus casas, en su empresa, lo que sea, ustedes podían descargar ese archivo a sus máquinas. Entonces, era como es un servicio como de intermediario para poder intercambiar archivos. ¿Listo? Entonces, ese archivito yo lo subo acá, lo dejo ahí publicado, lo dejo ahí visible y cualquier usuario lo puede descargar en cualquier momento. ¿Ya? Eso es. Entonces, fíjese que yo puedo subir archivos al servidor o puedo descargar archivos del servidor. Ese es el servicio FTP. Los usuarios que están subiendo archivos pueden estar en diferentes redes. Yo estoy aquí en la red de mi casa, usted está en la red de su empresa, este está en la red de la casa y él está por allá en una red del aeropuerto. ¿Listo? Entonces, o sea, los usuarios pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo para poder hacer ese sistema o ese proceso de subir y descargar archivos. El TFT es parecido, es el mismo cuento, un servidorcito, pero entonces el servidor es TFTP, pero es un servicio que se utiliza normalmente para hacer intercambio de archivos, así como lo expliqué, pero para usuarios que están en la misma red. Entonces, bueno, todos estamos en la misma oficina, todos estamos en la misma empresa, entonces nosotros intercambiamos muchos archivos, entonces vamos a montar un servidor TFTP aquí mismo en la oficina y todos hacemos el intercambio acá. ¿Listo? Entonces todo el mundo trabajando, pero con un servidor, digamos, local y todos metidos en la misma red. Ese es el TFTP. El SMTP y el POP, el POP y el IMAP, o sea, estos tres, se usan para correo electrónico. Entonces también otro servicio de las redes supremamente común, supremamente conocido, ¿cierto? Entonces el de correo electrónico. ¿Cómo funciona? Bueno, rapidito, así sin tanto enredo. Entonces imaginémonos ustedes acá desde un computador, desde un celular, van a mandarle correo electrónico a otro usuario. ¿Listo? El usuario está en cualquier parte del mundo, el usuario, lo que importa son las cuentas que tenemos, las cuentas de correo. Entonces, este usuario, el que va a mandar el correo, tiene una cuenta en Gmail y este señor tiene una cuenta en Hotmail.
¿Listo? Entonces, acá nosotros desde nuestro computador o de nuestro celular, nosotros abrimos una aplicación que nos permite escribir correos. ¿Listo? Esa aplicación nos va a permitir, bueno, escribir el correo. ¿Listo? La escribimos y nos permite enviarlo. O sea, nos va a dejar que yo le dé el botoncito de enviar y ese correíto va a salir de mi máquina y va a llegar primero que todo al servidor de correo de Gmail. ¿Listo? Entonces, así, sale de mi máquina y se va para el servidor de Gmail. Ese protocolo, ese servicio, ese protocolo que me permitió hacer esto, ese pedacito del envío, ese es el POP, el que está ahí más abajito, el POP, el POP, o el IMAP, cualquiera de los dos, POP o IMAP me sirven para esto. ¿Listo? Para enviar el correo electrónico hasta mi servidor de correos. Acá el servidor de correos se da cuenta que el correo destino, la cuenta de correo destino es de Hotmail. Entonces, el mismo servidor se va a encargar de mandar ese correo hacia el servidor de Hotmail. Entonces, ese correíto, chum, lo saca de acá del servidor y lo manda para Hotmail, lo manda aquí para esto. Este envío que se hizo aquí entre servidores, esto se hace con el protocolo SMTP. Entonces, pues digo que es una combinación aquí de protocolos para permitir el envío de correo electrónico. Entonces, aquí, el envío entre servidores lo hacemos con SMTP. Este usuario, por allá desde su celular y en otro país cualquiera, en algún momento se conecta a su computador o se conecta a su celular, consulta el correo electrónico, ¿cierto? Entra a la aplicación de correo y él casi que automáticamente ve los correos que están por leer. Entonces, cuando yo abrí mi aplicación de correo, la aplicación se conectó con el servidor de él, con Hotmail, porque él tiene cuenta de Hotmail, se conectó con el servidor y el servidor le descargó todos los correos que estaban pendientes por leer, se los descargó a su computador. Entonces uno apenas abre el correo, ya ve ahí la lista de correitos que están por leer. Entonces la aplicación se conectó con el servidor y descargó todos los correos que estaban por leer. Entonces ese descargue se hace nuevamente con el POP, con el que ya nombramos ahorita, que es un protocolo, con el POP o con el IMAP. ¿Listo? Entonces ahí están los tres protocolos que intervienen para hacer todo el proceso de envío de correos. ¿Listo? Entonces, SMTP funciona por aquí entre servidores de correo. El POP funciona como un cliente de correo para que yo pueda enviar o pueda recibir correos desde el servidor. Entonces, ahí están estos tres. Y eso es la capa de aplicación. Pues capa de aplicación es eso, es simplemente servicios, puro servicio, puro servicio, puro servicio. Cuando el usuario, entonces, volvamos aquí, el usuario tenía abierto correo electrónico, escribió el correíto, envió el correíto, entonces ese correo que él envió lo recibe aquí POP, ¿listo? Lo recibe el protocolo POP, ¿listo? Lo recibe POP y él ya sabe qué tiene que hacer con ese correo electrónico, como ya sabe, identifica que es un mensaje de correo electrónico y lo va a empezar a procesar de ahí en adelante. Entonces, los datos que el usuario escribió, ¿cierto? Los datos de texto, imágenes, video, lo que él mandó a la red, lo recibe la capa de aplicación. Entonces recibe toda la información que el usuario envió. Entonces pensemos que ya la información está viajando dentro de mi dispositivo. ¿Listo? Salió de la aplicación como tal y empieza a ser recibida por el sistema operativo y va a empezar a ser procesada. Entonces los datos que la capa de aplicación recibió, que fueron atendidos por el POP en este ejemplo, esos datos que el usuario envió van a ser pasados a la capa de presentación. ¿Entendido? Entonces, la siguiente capa que vamos a ver ahorita acá es capa de presentación. ¿Listo? Capa de presentación. Esta capita, esta es una capa también fácil de entender. Es una capa que también está implementada totalmente en software. Como dije, esto está allá metido dentro del sistema operativo, escondido allá en el sistema operativo, pero tiene una tarea, finalmente es fácil de entender. Entonces, les acabo de decir que el usuario pudo haber escrito texto, pudo haber anexado un archivo, pudo haber además mandado una foto, pudo haber anexado un video. O sea, el tipo anexó como 3 archivos al correo y los envió. Entonces, todo ese envío lo recibió la capa de aplicación. La capa de aplicación pasa todos esos datos a la capa de presentación. Esos datos vienen en diferentes formatos. Entonces, aquí viene
Formato de texto. Entonces, supongamos que viene un archivo TXT. Viene una imagen. Entonces, esto viene aquí en un JPEG. ¿Listo? Viene en el formato JPEG. Y viene música. Entonces, MP3. ¿Listo? Entonces, el formato MP3. Entonces, son los tres formatos en los que vienen los archivos que el usuario mandó. Los recibe la capa de presentación. Entonces, la capa de presentación, él tiene que convertir todo esto, todos estos formatos, lo tiene que convertir a unos y ceros. ¿Listo? Él va a convertir todo esto a lenguaje binario para que pueda ser procesado por el dispositivo, ya sea un computador, un teléfono, lo que sea. Entonces, la capa de presentación lo que hace es codificar los datos. Codificarlo significa pasarlos del formato original, pasarlos a un formato binario, ¿listo? A un sistema binario. Entonces, lo codifica. Convierte los datos a ese sistema. Steam nos convirtió aquí. Entonces, codificar, conversión, es eso, es pasar los datos a un sistema binario. Algunas aplicaciones que se usan, algunas aplicaciones que nosotros usamos en el computador, nos permiten, al momento de hacer el envío de los datos a la red, algunas lo hacen por defecto, sin que nosotros lo sepamos. Algunas aplicaciones comprimen los datos, los comprimen para que ocupen menos espacio y puedan viajar a través de la red. ¿Listo? Entonces, ellos van a tener un tamaño menor. La idea es que por la red pues viaje la menor cantidad de información para que llegue, pues para que viaje más rápido. ¿Entendido? Entonces, la capa de presentación se encarga de hacer esa compresión de los datos. Es como si aquí hubiese un WinZip aquí metido y comprimiera los datos antes de mandarlos a la red. Entonces, la mayoría de aplicaciones, muchas de las aplicaciones modernas de red, comprimen los datos durante el envío. En algunas aplicaciones hay que colocar la opción de manera explícita. O sea, hay unos clientes de correo electrónico, cuando uno entra por allá por opciones, tiene unas casillitas que le dice, por ejemplo, comprimir datos. Entonces usted le coloca un chulito y ya entonces el sistema sabe que su correo electrónico tiene que comprimirse antes de enviar a la red, y esa compresión la hace la capa de presentación. Entonces ya van dos funciones bien interesantes. Una, convierte todo a binario, así sea una foto, un video, música, lo que sea, todo va a formato binario. Después los datos se comprimen, entonces ¡prum!, se achican, mételo en un WinZip, todo se achica, ¿cierto? Vamos a ocupar menos espacio. Y hay unas aplicaciones en las que existe la opción de que el usuario cifre los datos, ¿listo? A veces se usa la palabra encriptar, que no es tan correcta, la palabra correcta es cifrar. Entonces, se cifran los datos para que los datos viajen seguros a través de la red. Hay otras aplicaciones que ya cifran por defecto, ¿sí? Si usted está usando WhatsApp, usted no tiene que decirle a WhatsApp, venga, cífreme esta información que voy a mandar. No, WhatsApp por defecto cifra toda la información que usted va a enviar a la red, ¿listo? Entonces, la capa de presentación se encarga también de cifrar los datos, ¿sí? Se usa mucho, a veces se usa la palabra encriptar, pero esa palabra no es correcta técnicamente, entonces más bien cifrar. Se cifran los datos, ¿listo? Esto se hace en el equipo que está enviando los datos. Esto lo hace el equipo que está enviando los datos. Entonces, convirtió a binario, comprimió los datos y además los cifró. Y ahora sí los datos van a pasar a la siguiente capa, que es la capa de sesión. ¿Ya? Entonces, en la siguiente... bueno, aquí antes de hablar de la capa de sesión, en la capa de presentación, pues aquí esa capa está en capacidad de poder entender todos los diferentes formatos de datos que se pueden mover a través de la red. Entonces, la capa de presentación entiende, por ejemplo, del formato PNG, del formato JPEG, del formato GIF, del MPEG, del QuickTime, del MP3, del MP4. Todo eso lo entiende la capa de presentación. Él ya debe estar en capacidad de eso. Y bueno, ella tiene que identificar qué formato es, ¿cierto? Porque ella lo va a convertir a binario. Entonces, lo va a convertir a binario. Va a empezar a viajar esto de aquí en adelante como si fuera todo unos y ceros. Pero cuando la información llegue al receptor, allá hay que volver a convertir esos unos y ceros, hay que volverlos a convertir al formato especificado. Entonces, si era audio, tiene que convertirse al formato de audio. Entonces, digamos que aquí tenemos que identificar
en qué formato vienen los datos para después volverlos a reconstruir en el formato original. Entonces, capa de presentación. Bueno, viene la capa de sesión. Aquí vamos a hacer hagamos una paradita de 10 minuticos, no vamos a perder mucho tiempo hoy en descanso, entonces solo 10 minuticos para que se tomen alguito y ya continuamos con la capa de sesión, que es muy cortica de explicar, y la capa de transporte. Entonces, paradita. Voy a parar un momentico la grabación y ahorita continuamos. ¿Listos? Entonces, 4:45 empezamos otra vez la charla.